Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy plantearemos la actividad experimental correspondiente a la primera práctica, lenguaje termodinámico, y haremos una actividad referente al reglamento de higiene y seguridad. Y por último vamos a plantear el cuestionario previo para la segunda práctica, que se llama presión. Okay, así que vamos a empezar con algunas anotaciones. Primero, les quiero preguntar a ustedes si alguien lleva conmigo la teoría de este curso. Yo la llevo, profesor. Ok. ¿Quién eres? Es que ahora aquí no veo. Soy Joana Ramos. Ah, ok. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Solamente Joana? Bueno, creo que sí. Bueno, Joana, me vas a ayudar más adelante. Bien. Como saben, este es el camino que tenemos trazado. Vamos en la primera, lenguaje termodinámico. Hoy vamos a contestar el cuestionario previo que ustedes ya han subido, casi todos, a la plataforma de Edmodo. Todavía hay oportunidad de subir el cuestionario previo, no está cerrado. ¿Ok? Y vamos a plantear entonces qué actividad experimental a casa tenemos para evaluar esta primera práctica. ¿Ok? Bien. Y al final de la sesión vamos a plantear el cuestionario de la segunda práctica, presión. Bien, entonces en los cursos que doy de fisicoquímica, como Joana ya saben, inicio con un pequeño breviario de qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos. Esto es una pequeña historia de termodinámica para tener un poco de contexto de cómo arribamos a los conceptos que estamos usando en este curso, ¿ok? Entonces, nada más quisiera saber, Joana, te voy a molestar un momento. ¿Recuerdas algo con lo que te quedaste de esta historia de la termodinámica? ¿Algo que recuerdes que comentamos? No mucho. Ok, no te preocupes. Entonces, bien, este es un artículo que les voy a compartir, que es de Gregory Girolami, el cual es un investigador de la Universidad de Illinois, quien se dedicaba a dar conferencias y en algunas de ellas explicaba conceptos, daba historias sobre cómo se fue creando la termodinámica, que siempre hago énfasis en que no es una historia lineal, sino que hubo esfuerzos en distintos momentos de la historia y en distintas regiones del planeta, ¿no? No fue algo lineal. Bien, así que nada más vamos a platicar un poco de dónde venimos. Primero tenemos el trabajo de Robert Boyle, que en los años 1600, publica este artículo en un inglés muy medieval, en donde relaciona el volumen del aire con la presión del aire, ¿ok? Y construye algunos cilindros, trabaja con distintas, de distinta manera trabaja con el aire y encuentra que lo que ahora llamamos la ley de Boyle, que es que a medida que aumenta la presión sobre un gas, disminuye el volumen de este,
¿ok? Robert Boyle, 1600. Después Robert Boyle publica un libro que se llama El químico escéptico y es el primer texto en el cual se utiliza la palabra química, ¿ok? En inglés aquí se llamaría de skeptical chemist. Entonces la palabra chemist, Robert Boyle la toma del original de la palabra que ya existía en su época, que es alchemist, es decir, alquimista, y en inglés simplemente prescinde de usar el prefijo al y le deja nada más chemist, ¿ok? Que es el término del cual ahora venimos, ¿no? Aquí en este texto, Robert Boyle se enfrenta, discute las ideas que habían dominado al mundo de la alquimia y que tenían que ver con la concepción aristotélica de concebir 4 elementos como los formadores de todo el universo que vemos, ¿ok? Aquí se enfrenta a esa idea diciendo que no es suficiente solamente describir al mundo con esos 4 elementos. Y es el primer paso, que toma Robert Boyle, para alejar a lo que era la alquimia, un sistema de doctrinas filosóficas, ¿ok? Que se basaba en experimentación, da el primer paso para crear una ciencia, ¿ok? Alejándose de dogmas filosóficos. ¿Ok? Después tenemos la aportación de Marianne Pierret y Antoine Lavoisier, quien mediante experimentos con el oxígeno, con diversos gases, encuentra la ley de la conservación de la masa, ¿ok? Dándole otra estocada a la alquimia, ya que ahora con la medición de masas en los experimentos era ya posible la reproducibilidad de los experimentos y tener control de las variables, ¿ok? Así que esta pareja da ese otro paso hacia la ciencia exacta, que es la química. Después, en nuestra historia de la termodinámica, tenemos el caso de otro francés, Sadi Carnot, quien le interesaba mucho la eficiencia de motores, ¿ok? Y propone un ciclo, que es el ciclo de Carnot, para mejorar la eficiencia de los motores. Este ciclo es de comprimir un gas, luego que expanda el gas y así sucesivamente, ¿ok? Ese es un ciclo. Y después llega Émile Clapeyron, otro francés, años después descubre el trabajo de Carnot y se le ocurre, propone escribir en un diagrama, esto no existía antes de Clapeyron, expresar este ciclo de expansiones y compresiones de un gas, los propone dibujarlo en un diagrama presión contra volumen. ¿Ok? Así ya se ve gráficamente lo que propone Sadi Carnot solamente con expresiones matemáticas. Clapeyron también fue de los primeros en usar las herramientas del cálculo para describir estos cambios, estas variaciones en las variables termodinámicas. Otra aportación de Clapeyron, del cual vamos a hablar en alguna de las prácticas más adelante y en sus cursos de teoría también, Émile Clapeyron conjunta la llamada ley de Boyle o ley de Mariotte, porque el francés Mariotte encuentra la relación que encontró Robert Boyle en Inglaterra, la encuentra en Francia Mariotte, ¿ok? Entonces, la ley de Boyle también se le llama la ley de Mariotte o la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, Clapeyron, francés, le llama con su nombre francés a esta relación
Y también combina la ley de Gay-Lussac, ¿ok? Y también la ley de Charles para escribir estas tres relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas, ¿ok? Entonces escribe estas tres ecuaciones en una sola expresión y dice que el producto presión-volumen es igual a una constante, presión cero, volumen cero, temperatura cero, que son constantes propias de la sustancia que se quiere describir, y un factor de 267. ¿Okay? Después multiplica este mismo factor 267 más la temperatura en grados Celsius. ¿Okay? Ahora vemos que este factor de 267 tiene la función de convertir esta temperatura, que estaría en grados Celsius, la convierte en la temperatura absoluta. Ahora sabemos que este factor debe ser de 273. ¿Ok? Bien, y Clapeyron dice, vean que esto que está entrecerrado en este círculo es una constante, porque la relación de una constante o de dos constantes es otra constante. Entonces le llama a esa relación, le llama R, ¿ok? Por ser una relación de constantes, propone la letra R, ¿ok? Y ahora a esa constante le llamamos la constante universal de los gases, ¿ok? Y vean cómo queda ya nuestra ecuación, que ya podemos reconocer como la ecuación del gas ideal, el producto PV igual a RT, donde T es la temperatura absoluta, ¿ok? Si queremos ser más precisos, y como químicos que somos, es PV igual a número de moles por RT. ¿Ok? Así que es Clapeyron, en 1824, quien propone escribir el comportamiento de los gases con las leyes que ya se conocían a través de esta ecuación. ¿Ok? Que vamos a usar varias veces en el curso. ¿Ok? La ecuación del gas ideal. Bien. Por último, podemos hablar de los trabajos de Helmholtz. Hermann von Helmholtz, alemán, médico, quien usa su propio dinero para publicar un trabajo que nadie quería publicar en Alemania, donde condensa lo que se conocía de la teoría del calor y propone una metodología para trabajar el concepto de calor. ¿Ok? Y también los trabajos de Willard Gibbs en Estados Unidos sintetizan todo el conocimiento termodinámico que había hasta ese entonces, ¿ok? Y usa el cálculo con un carácter muy riguroso para explicar todas las variaciones que existen entre las variables termodinámicas. ¿Ok? ¿Ok? Y por último, bueno, Gibbs propone la energía libre. ¿Ok? Esto que está entre paréntesis es la definición de la energía de Gibbs. ¿Ok? Y que nos lo presenta como un criterio para saber cuando un sistema está en equilibrio. ¿Ok? Cuando esta variación de estas variables, esta epsilon es la energía interna, menos temperatura, más el producto PV, esta letra nu me parece que es la entropía. ¿Ok? Entonces, corresponde con nuestra definición moderna, o que proviene de aquí, de la energía libre de Gibbs, que es U menos TS más PB, ¿no? Esto es la energía de Gibbs.
¿ok? Y la propone él en una nota al pie de su texto. Y cuando esto ya no cambia, esta variación de G es igual a 0, decimos que el sistema está en equilibrio. ¿Ok? Y aquí nos lo dice Gibbs también. Bien. Ok, bueno, esta es la actividad, más adelante la veremos. Bien, en el cuestionario previo que ustedes resolvieron, encontramos algunas preguntas, por ejemplo, definir qué es la fisicoquímica. Aquí les comparto la definición de la American Chemical Society, que nos dice que la fisicoquímica trata los principios físicos involucrados en las interacciones químicas, ¿ok? Y examina el comportamiento de la materia, tanto a nivel molecular como atómico. ¿Ok? Esta es una parte un poco más moderna de la fisicoquímica. ¿Ok? Y también la define como la rama de la química que explica cómo ocurren las reacciones químicas. Bien, ahora, la termodinámica, de acuerdo a Giderim Erbil, es la rama de la ciencia que se ocupa de los principios de transformación energética en sistemas macroscópicos. Esto es en sistemas que podemos observar, que podemos experimentar, ¿ok? Y cuyas encuentros, cuyas leyes son generalizadas en las leyes de la termodinámica. ¿Ok? Es decir, la termodinámica utiliza los principios físicos para explicar los intercambios de energía en sistemas macroscópicos, es decir, que podemos manipular, que podemos observar. ¿Okay? Y después les comparto también esta, no es una definición, pero es una característica que nos dice Kenneth Schmitz. La termodinámica es el estudio del cambio de un sistema, ¿ok? Y entonces las matemáticas del cambio es el cálculo, ¿ok? Entonces, el cálculo como herramienta para comprender los cambios en un sistema termodinámico. Bien, ahora, una vez que conocemos de dónde viene la termodinámica y qué es también la fisicoquímica, vamos a entonces usar el lenguaje, ¿no? Cómo se definen los conceptos para estudiar a los sistemas termodinámicos. ¿Ok? Entonces, un sistema, ¿ok? En equilibrio es aquel en el que las propiedades macroscópicas ya no cambian con el tiempo, ya no tiene dependencia con el tiempo las propiedades de este sistema, ¿no? Las variables que definen al sistema no son función del tiempo, ¿ok? Bien, ahora un sistema lo definimos, lo delimitamos a partir de paredes o también llamadas fronteras del sistema. ¿Ok? Y también a un sistema termodinámico lo podemos someter a un proceso, ¿ok? Donde partimos de un estado inicial y llegamos a un estado final. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a su cuestionario previo, vamos a definir rápidamente estos conceptos. ¿Ok? Bien, aquí vemos un sistema en equilibrio y lo podemos clasificar, este estado en el que se encuentra nuestro sistema, de acuerdo a cómo responde a perturbaciones externas. ¿Ok? Bien, es decir, aquí vamos a usar esta ayuda visual
que nos dice que tenemos un estado A con ciertas propiedades y un estado B con otras propiedades. ¿Okay? Y aquí invertimos energía para perturbar al sistema. ¿Ok? Entonces, esta esfera nos va a indicar cómo se comporta visualmente un sistema cuando es perturbado. Entonces, vamos a definir que existe un estado metaestable cuando la respuesta que tenga este sistema depende de la magnitud de la perturbación. ¿Ok? Entonces, si tenemos energía que perturbe a este sistema, puede que sea suficientemente alta esa energía para que abandone ese estado metaestable, ¿ok? Pero si no es suficientemente grande, el sistema va a regresar a este estado metaestable, ¿ok? Un estado ahora inestable es aquel que cualquier perturbación va a tener como consecuencia que el estado parta hacia otro estado, ¿ok? Cualquier perturbación, por pequeña que sea, va a influir en ese sistema y va a hacer que abandone ese estado. Es un estado inestable. Y por último, un estado estable es aquel que, aunque la perturbación sea grande, no va a ser suficiente, es decir, la perturbación no es suficiente para que abandone este estado de equilibrio estable. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la perturbación con la que afectemos a un sistema, podemos clasificarlos de estas tres maneras: metaestable, inestable y estable. Bien. Ahora, ¿cómo delimitamos a un sistema termodinámico? A través de las paredes o fronteras, ¿ok? Que contienen a nuestro sistema de interés y que lo separan de lo que llamamos los alrededores. Los alrededores son la región que pueden influir, afectar al sistema y que el sistema también puede llegar a afectar a los alrededores. Todo lo que no sea el sistema y todo lo que no sea los alrededores son el universo. ¿Ok? Es decir, solamente consideramos como alrededores a la región que puede afectar al sistema. ¿Ok? Y viceversa, que el sistema puede afectar a los alrededores. Bien, estas paredes ustedes encontraron que podemos tener tres clasificaciones. Por ejemplo, si estas paredes son móviles, si permiten el cambio de presión o de volumen, o pueden ser rígidas, si estas paredes no permiten cambios de presión o de volumen. ¿Okay? Ahora, dependiendo del flujo de energía térmica del sistema hacia los alrededores o de los alrededores al sistema, podemos tener paredes diatérmicas, las cuales sí permiten el flujo de energía térmica. ¿Okay? Hay paredes diatérmicas que permiten con mucha más facilidad este flujo, ¿no? Por ejemplo, una pared en una taza de metal permite con mucha mayor facilidad el tránsito de energía térmica que una pared, por ejemplo, hecha de vidrio o cerámica. Después, si una pared no permite el flujo de energía térmica, decimos que es una pared adiabática. ¿Okay? Debemos siempre recordar que esta pared adiabática es una idealización que hacemos. ¿Okay? Pretendemos llegar a tener paredes adiabáticas
¿ok? Donde el flujo de energía sea cero. Pero en el mundo real va a ocurrir ese intercambio de energía. Puede que sea muy lento, puede que lo retrasemos. Por ejemplo, si tenemos una bebida caliente y la colocamos en un vaso de unicel, esas paredes de unicel de polímero van a retrasar el flujo de energía térmica. ¿Ok? Si le ponemos doble vaso a nuestra bebida caliente, va a retrasar aún más el flujo de energía térmica. Con lo que podríamos aproximar esa pared a una pared adiabática si el tiempo en el que lo estamos estudiando es muy corto. Y por último, estas paredes pueden permitir o no el flujo de material. Si permiten el flujo de material desde los alrededores al sistema o viceversa, si lo permiten, es una pared permeable. De lo contrario, es una pared impermeable. ¿Ok? De acuerdo a estas limitaciones, podemos clasificar a un sistema de acuerdo a las paredes que tiene. ¿Ok? Entonces, un sistema es aislado si no se permite ni el flujo de energía ni el flujo de material. ¿Ok? Vean, esto sería el que no exista flujo de energía sería consecuencia de que tiene paredes adiabáticas. ¿Ok? Y paredes impermeables. El hecho de que consideremos que tiene paredes adiabáticas, que son una idealización, en consecuencia, un sistema aislado también es una idealización. ¿Ok? Después, si sí se permite declaradamente el flujo de energía, pero lo que no se permite es el flujo de material a través de esas paredes, tenemos un sistema cerrado. ¿Ok? Y por último, si tenemos un sistema abierto, quiere decir que tenemos unas paredes diatérmicas y paredes que son permeables, que sí permiten flujo de material, sí permiten flujo de energía. Bien, ahora nuestro sistema lo podemos dividir en fases. ¿Ok? Por ejemplo, este sistema que tenemos aquí lo podemos dividir en dos fases. Una fase alfa y una fase beta. ¿Ok? Cada una con propiedades macroscópicas propias. Es decir, alfa tiene una densidad, tiene una temperatura, tiene una viscosidad y que son distinguibles de las propiedades de la fase beta. ¿Ok? Entonces el sistema puede estar dividido en fases, que son regiones dentro del sistema donde cada una de ellas tiene sus propias propiedades distinguibles de las otras fases. ¿Ok? Como pueden ser la concentración, la temperatura, la densidad. ¿Ok? Bien. Ahora, definimos un proceso. ¿Qué podemos hacerle a este sistema? Un proceso es la transición de un sistema entre estados de equilibrio. ¿Ok? Entonces, esa transición la podemos hacer de cierta manera. Por ejemplo, si esa transición podemos controlar la temperatura del sistema, es un proceso isotérmico. Si esta transición entre estados de equilibrio se lleva a cabo en condiciones isobáricas, quiere decir que es a presión constante. O podemos tener un proceso isocórico, donde esta transición se lleva a cabo a volumen constante. Bien, ahora,
esta transición, este proceso, también lo podemos definir como el paso entre un estado inicial y un estado final. Ok, entonces, para llegar a ese estado final del sistema, hay que dar pasos, ¿no?, que nos acerquen a ese estado final. Entonces, entre el estado inicial y el estado final tenemos estados intermedios. Es decir, se requiere el tránsito por estos estados intermedios, partiendo del estado inicial y llegando al estado final. Ahora, estos estados intermedios, en termodinámica, los clasificamos de dos maneras. La primera es que estos estados intermedios no están en equilibrio. ¿Ok? O, como vamos a considerar aquí, es que estos estados intermedios sí están en equilibrio y hay una infinidad de estos estados. Es decir, hay infinidad de pasos para llegar del estado inicial al estado final. ¿Ok? Son cambios muy pequeños. Cambios infinitamente pequeños. Pero cada cambio llega al equilibrio. ¿Ok? Es decir, aquí estamos definiendo que este proceso se lleva a cabo de manera cuasi estática. Son tan pequeños los cambios que casi no se notan, ¿no? Es casi estático. Una infinidad de estados intermedios, todos en equilibrio, para llegar al estado final. ¿Ok? Esta es la aproximación que vamos a hacer para los procesos que vamos a llevar a cabo aquí. Bien. Ahora, este proceso que llamamos cuasi estático, que tiene infinidad de estados de equilibrio entre el estado inicial y el estado final, bien, podemos aplicar trabajo a ese sistema. Ok, entonces, ese trabajo en un proceso cuasi estático, pues es un trabajo cuasi estático también. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, W es el trabajo y es igual a presión por volumen. Ahora, si tenemos cambios muy pequeños entre cada estado de equilibrio que va a llevar al estado final, incluimos el concepto de diferencial, es decir, tenemos cambios en el volumen infinitesimalmente pequeños, ¿ok? Con lo cual harían cambios, esto provoca cambios infinitesimalmente pequeños en el trabajo. ¿Ok? Eso es el trabajo cuasi estático. Después también definimos el calor cuasi estático como producto de la temperatura por cambios infinitesimalmente pequeños en esta propiedad que llamamos la entropía. ¿Ok? Es decir, la entropía del sistema está cambiando, pero en pasos muy pequeños. Estos pasos muy pequeños de entropía provocan cambios pequeños de calor. ¿Ok? Entonces, en este proceso cuasi estático tenemos cambios muy pequeños de volumen, cambios muy pequeños de entropía, con lo que tenemos cambios muy pequeños de trabajo y de calor. Vamos a conjuntar estas dos definiciones en el concepto de energía interna, que es esta U. ¿Ok? Entonces, la energía interna de un sistema en un proceso cuasi estático cambia de esta manera. ¿Ok? Aquí, diferencial, cambios muy pequeños de la energía interna del sistema
es igual a la temperatura por los cambios de entropía menos la presión por los cambios de volumen. ¿Ok? Esto nos está describiendo el cambio de energía interna mediante un proceso cuasi estático en un sistema cerrado. ¿Ok? No hay intercambio de material aquí. Ok, ahora, este proceso cuasi estático puede ser de dos maneras, que tal vez les suene más conocida. Si estos diferenciales de entropía son cero, es decir, no genero entropía al partir del estado inicial y llegar al estado final, si no hay generación de entropía, le llamamos proceso reversible. ¿Okay? Pero si al dar esos pequeños pasos sí genero entropía, es un proceso irreversible. ¿Okay? En este caso, la entropía aumenta. ¿Ok? Mayor a cero. Entropía mayor a cero. En este caso, entropía no hay cambios, ¿no? Este cambio, este delta, va a ser cero. Y en el caso irreversible, es mayor a cero. ¿Ok? Ahora, esta suposición la vamos a usar en varias ocasiones, pero no corresponde a los procesos propios de la naturaleza. ¿Ok? Los procesos naturales son irreversibles. Tienen asociado siempre la generación de entropía de manera positiva. ¿Ok? Bien, no sé si tengan alguna duda del cuestionario previo. Aquí cubrimos gran parte de los conceptos que hay ahí, pero si quieren alguna aclaración de alguno, adelante. Creo que no, profesor. Muy bien. Les repito, esto lo vamos a poner en práctica en la actividad que les voy a platicar en un momento. ¿Ok? Entonces, ustedes ya investigaron estos conceptos, así que vamos a hacer, les voy a plantear la actividad para la siguiente semana. Ok, vamos a verla. Entonces, estas actividades a casa pueden ser entregadas en forma individual o por equipos de 2 personas. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a subir esta plantilla al perfil de Edmodo, ¿ok? Esta primera actividad que corresponde al lenguaje termodinámico se llama lámpara de lava, ¿ok? Entonces, vamos a poner manos a la obra, a conseguir materiales sencillos para esta actividad. Primero, necesitamos una botella de plástico con tapa, ¿ok? Puede ser de medio litro o un cuarto de litro, la que ustedes consigan. No más grande que eso, ¿no? Entonces le voy a poner aquí 500 mililitros o menos, ¿ok? Con su tapa. Bien. Después necesitamos 3 sustancias. La primera es aceite, ¿ok? Aceite vegetal o mineral. Esto quiere decir que puede ser aceite de cocina, aceite para bebé, aceite de almendras, ¿ok? La segunda sustancia es agua con colorante, ¿ok? Como una bebida energética o jugo sin pulpa. Lo mejor es agua con un colorante para no desperdiciar, ¿no? Alimento. Bueno, ¿en qué cantidades? Más o menos la que ustedes consideren para llenar la mitad de la botella, ¿ok? Con cada uno. Eso se explica en el procedimiento. Y
necesitamos una pastilla de Alka-Seltzer. ¿Ok? Una pastilla efervescente. Después, en el procedimiento que vamos a hacer, vamos a llenar la mitad de la botella con el aceite. Y después vamos a agregar el agua hasta 1 centímetro antes del borde de la botella. ¿Ok? Vamos a esperar a que el agua y el aceite se separe. Puede tomar varios minutos. ¿Ok? Si tenemos colorante, lo agregamos. Usualmente los colorantes que conseguimos para alimentos son solubles en agua. Hay algunos solubles en aceite, pero bueno, si queremos que pinte el agua, tiene que ser un colorante soluble en agua, que son la mayoría de lo que encontramos. Y esperamos a que el colorante, una vez que lo agregamos a la botella, si es soluble en agua, va a atravesar por el aceite en forma de gotas y va a colorear el agua que ya está debajo, ¿no?, del aceite, en la parte baja de la botella. Después vamos a agregar media pastilla de Alka-Seltzer. ¿Ok? Y vamos a documentar con fotos o con video el desarrollo de la reacción que vamos a ver. ¿Ok? Y después, al terminar la efervescencia, tapamos la botella para futuros usos. ¿Ok? Bien, una vez que llevamos a cabo esa actividad, que ya la documentamos, aquí está una respuesta. Vamos a describir al sistema con base a qué tipo de paredes hay, qué proceso es el que llevamos a cabo al añadir una pastilla, qué tipo de sistema es y cuántas fases presentes existen. Después vamos a llevar a investigar cuál es la reacción química que se lleva a cabo. ¿Ok? Aquí la escribimos y aquí en esta parte vamos a adjuntar las fotos o los videos con enlaces que gustan. Durante la construcción con los materiales, un momento antes de iniciar la reacción con la pastilla, después durante la reacción de la efervescencia y al término de la reacción. ¿Ok? Foto en estos 4 momentos, por lo menos. ¿Ok? Después necesitamos escribir conclusiones, ¿ok?, donde ustedes reflexionen sobre esta actividad y el uso del lenguaje termodinámico. ¿Ok? ¿A qué conclusiones llegan con esta actividad que les propongo? Y después, en referencias, aquí vamos a poner las referencias que usaron en su cuestionario previo. Ok, aquí van. De acuerdo. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Les voy a compartir aquí. Tengo lo que estamos esperando obtener. Voy a dejar de compartir. Voy a iniciar mi video para que vean lo que estamos esperando construir. Vean, este volumen es más o menos 300 mililitros. En la parte de arriba tenemos aceite de cocina y en la parte de abajo agua coloreada. Ok, y vean, está el nivel del aceite, está pues 1 centímetro abajo de la tapa. Ok, entonces esto es, ustedes van a abrir esta botella, la que ustedes construyan, y van a dejar caer la pastilla de Alka-Seltzer. ¿Ok? Y van a describir qué está pasando allí, ¿ok?, con videos o fotos. ¿Ok? Y aquí vamos a revisar cómo se ve eso, ¿no? Ahorita nada más les presento el dispositivo experimental. ¿Ok? Vean, yo lo tengo guardado desde hace algún tiempo, ¿no? Bien.
¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda de esta actividad. Karen, tienes una pregunta. Sí, profe, yo no tengo duda como tal de la actividad, pero sí tengo una duda en la parte del lenguaje termodinámico. Sí, dime. Estuve investigando y tengo una confusión porque no había mucha, bueno, en la bibliografía que yo consulté, información acerca de universo termodinámico. Y en algunas definiciones que pude leer, parece que como que relacionan mucho universo termodinámico con alrededores del sistema. Entonces tengo la duda entre esa diferencia del universo termodinámico y los alrededores. Ok. Lo vemos en un momento. ¿Alguien más tiene alguna duda de la actividad antes de que contestemos? A ver, en el chat nos dicen, ¿para cuándo entregamos el reporte sobre la lámpara de lava? Es para la próxima semana. Es decir, ahorita que terminemos esta sesión, voy a subir esta plantilla para que ustedes tengan esta semana para realizarlo. Ok, Adolfo, tienes una pregunta. Sí, sobre qué tan explosiva es la reacción para no ensuciar todo, ¿no? O para prevenir eso. No es explosiva. Lamentablemente esta no es explosiva. Entonces, bueno, una precaución normal porque se puede derramar, ¿no? Pero realmente es una reacción no violenta. Pero, claro, hay que tener, como vamos a ver ahorita en la actividad de reglamento de seguridad, vamos a tomar nuestras precauciones. Es decir, pueden tener a la mano algunas servilletas por precaución, nada más, pero realmente no va a pasar nada. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda de nuestra actividad para la siguiente semana? Creo que no. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco del universo y de los alrededores. Voy a usar mi pequeño diagrama. Bueno, aquí está. Bien. El universo es todo lo que puede ser descrito, ¿no? Todo lo que nos rodea, la realidad a la que estamos expuestos, ¿no? Todo eso, dependiendo, es decir, todo lo que podemos describir con ecuaciones o pretendemos hacerlo, es el universo, ¿no? Todo está contenido en el universo, todo lo que relacionamos con nuestra realidad es el universo, ¿ok? No podemos estudiar al mismo tiempo el universo, sino que pues tenemos que delimitarlo, ¿ok? Alguna región del universo nos debe interesar más que otra para poder describirla, ¿ok? Entonces, es lo que hacemos cuando delimitamos a un sistema. Es decir, de todo el universo, tomamos una porción a la que le llamamos sistema, ¿ok? El sistema es parte del universo, pero es la parte que nos interesa describir, conocer sus propiedades. Vean que el sistema puede ser del tamaño de una célula, puede ser un linfocito, puede ser una molécula, puede ser un átomo, puede ser la órbita de un átomo. Ese puede ser el sistema, es parte del universo. O podemos tomar una nebulosa, ¿ok? Podemos tomar un cúmulo de galaxias, un agujero negro. Eso puede ser también el sistema, es una porción del universo. Simplemente estamos delimitando cuál es nuestro objetivo de estudio. ¿Ok? Entonces, el universo contiene a todos los sistemas
que pretendemos describir, pero no podemos describirlos a todos. Así que confinamos la región del universo que nos interesa y le llamamos sistema. ¿Ok? Ahora, el sistema es parte del universo y está rodeada de algo, ¿no? Todo lo que delimita las paredes, las fronteras del sistema. Vamos a definir a los alrededores como la región del universo que sí puede afectar al sistema o que el sistema sí puede afectar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si encendemos un cerillo, ¿ok? Y creamos esta flama, esta energía luminosa y calorífica, nuestro sistema es la flama, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los alrededores? Bien, pues la parte del universo que puede ser afectada por esa flama y que nosotros detectemos esa afectación. ¿Ok? Entonces, si tenemos un cerillo encendido, los alrededores solamente van a ser la región que es muy cercana a nuestra mano, que va a ser afectada por esa flama. ¿Ok? Es decir, hay regiones del universo que no vamos a detectar que se encendió un cerillo. ¿Ok? Solamente los alrededores del sistema detectan esa fluctuación energética. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo alguna vez tuve que hacer experimentos midiendo tensión superficial de una gotita, ¿no? De un sistema donde yo formaba en la punta de una aguja, yo formaba una gota, ¿ok? Y mediante un equipo, yo medía la tensión superficial de esa gota, ¿ok? La gota es mi sistema, ¿ok? Entonces, los alrededores son todo aquello que afecta al sistema. Entonces yo, muy precavido, puse esto en una celda de vidrio para proteger a mi sistema de la atmósfera exterior, ¿ok? Que no hubiera cambios de temperatura cercanas al equipo que afectaran a mi sistema, ¿ok? Ahora, la gota no solo era afectada por la temperatura inmediata a la celda, ¿ok? Sino que le afectaba la temperatura del cuarto, ¿ok? Entonces los alrededores no son la celda en mi caso, ¿no? Resultó que los alrededores también era el cuarto. Y toda la temperatura del cuarto afectaba a esta gotita. Y dices, ok, tengo que controlar la temperatura del cuarto, controlar lo que puede afectar a mi sistema. En ese caso, el cuarto son los alrededores. Ok, ahora ya controlé la temperatura, los alrededores ya puedo controlar cómo afectan al sistema. Pero nos dimos cuenta que las vibraciones afectaban a la gotita, ¿no? Al sistema, con lo que tuvimos que adaptar un sistema antivibraciones. ¿Ok? Entonces, se le colocó una mesa antivibraciones para que la gotita no se viera afectada porque alguien abriera la puerta o porque alguien entrara al cuarto. ¿Ok? Para eso estaba la mesa antivibraciones. Entonces, hasta aquí pensaríamos que los alrededores son solamente el cuarto, ¿ok? De mi sistema. Pero resultó que si apagamos esta mesa, ¿ok? Si apagamos esta mesa antivibraciones y en el circuito escolar pasa el Puma Bus, la gotita lo detecta, ¿ok? Vibra cuando pasa un Puma Bus, ¿ok? Entonces, los alrededores definimos que son todo aquella región
que afecta al sistema. Entonces, los alrededores para este sistema no solo es el cuarto donde pretendí controlar la temperatura y vibraciones dentro del cuarto, sino que el sistema detecta afectaciones en los alrededores, donde los alrededores resultaron ser hasta el circuito escolar. ¿Ok? Entonces, dependiendo de hasta dónde un sistema recibe perturbaciones de lo que llamamos alrededores, es allí donde definimos esos alrededores. Entonces, el universo contiene a los alrededores y al sistema. ¿Ok? Y los alrededores son aquellas regiones del universo que pueden llegar a afectar a mi sistema. No sé si queda más claro este concepto. No, sí, profe, queda mucho más claro. Gracias. Va que va. Mitzi, tienes una pregunta. Sí, profe, pero no es acerca del universo. Cuando estaba investigando sobre propiedad medible y propiedad no medible, me salían conceptos de que era lo mismo de propiedad intensiva y propiedad extensiva. Entonces, como que me revolvieron un poco esos conceptos. Ok, vamos a ver a las variables intensivas y extensivas, porque son realmente una parte importantísima, ¿no? Cómo definir esas dos tipos de variable, ¿ok? Entonces, voy a abrir nuestra diapositiva que habla de las variables intensivas y extensivas. Ahí estamos. Bien. Ahora aquí está. Bien, las variables termodinámicas son aquellas propiedades macroscópicas que podemos medir, que podemos predecir. ¿Ok? Entonces, existen dos tipos de variables termodinámicas. Las variables intensivas. Este tipo de variable no depende del tamaño del sistema. Es decir, la densidad del agua, por ejemplo, es la misma densidad. Si ustedes miden la densidad del agua que contiene un garrafón, 20 litros, o la densidad de agua que tiene una gota, ¿no? Es la misma, no importa el tamaño del sistema. Lo mismo con la viscosidad, es la misma, el mismo valor que medimos en esa variable que llamamos intensiva. ¿Okay? Lo mismo sucede con la temperatura, ¿okay? O con la presión. En cambio, existen variables que sí dependen del tamaño del sistema, obviamente el volumen, obviamente el área y la masa de un sistema, el número de moles son propiedades variables extensivas, ¿ok? Y también dentro de las variables extensivas vemos que están aquí la energía interna, la entropía y la energía de Gibbs, por ejemplo, ¿ok? También son variables extensivas, dependen del tamaño del sistema. Ahora, nosotros podemos medir el volumen, podemos medir el área, determinar la masa, determinar el número de moles. ¿Ok? Son variables que podemos medir. Pero las funciones de estado de un sistema, como la energía interna, la entropía y la energía de Gibbs, no podemos determinar el valor de esas variables termodinámicas. ¿Ok? Lo que podemos hacer es medir
esas variables con respecto a algo, a un sistema de referencia. Es decir, estas variables extensivas solo podemos determinar cambios. No podemos medir directamente esa variable extensiva. Podemos medir cambios de energía interna, podemos calcular cambios de energía, de entropía, podemos medir cambios de energía de Gibbs, ¿ok? Los cambios sí los podemos determinar, pero no podemos medir la energía interna de un sistema. Podemos medir cuánto cambió respecto a un estado de referencia. Es decir, solamente estos deltas que llamamos, ¿no? Este cambio. Ahora, la descripción del estado de un sistema. El estado es el conjunto de estas propiedades intensivas y extensivas. Y a través de lo que llamamos una función de estado o ecuación de estado, podemos describir las propiedades. ¿Okay? Por ejemplo, si queremos una función de estado, podemos proponer una ecuación que calcule la presión de un sistema y que sea función de estas variables. Variables extensivas como el volumen, variables intensivas como la temperatura o también extensiva, la cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, una propiedad no medible tiene que ver con el hecho de que hay funciones de estado que no podemos determinar su valor, solamente determinamos el cambio, podemos encontrar el cambio que sufrieron al conocer el estado inicial y el estado final, o el cambio con respecto a un estado de referencia. ¿Okay? Es decir, un estado de referencia podrían ser el estado que tiene un sistema a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Ok? Podemos medir el cambio de energía interna, por ejemplo, ahora a 75 grados Celsius y dejar la presión constante o que cambie también. Es decir, necesitamos para estas propiedades no medibles conocer el estado inicial y final o establecer un estado de referencia. ¿De acuerdo? Esas son la diferencia entre una propiedad medible, como la densidad, la temperatura, la presión, la viscosidad, el volumen, el área, con una propiedad no medible, que son las funciones de estado, como la entropía, la energía interna, donde necesitamos un estado de referencia o conocer el valor inicial y valor final, ¿no? Solamente podemos conocer el delta. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno. Vamos entonces, ya quedó claro entonces que nuestra actividad de la lámpara, bueno, le llamamos lámpara de lava por lo que ustedes van a observar. Y les voy a poner la plantilla para eso. Entonces ustedes tenían de tarea estudiar el reglamento de higiene y seguridad de la Facultad de Química. Hay distintos reglamentos, cada industria, cada empresa, cada laboratorio tiene el suyo. El de la Facultad de Química es una propuesta. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bien. Les voy a compartir un archivo que está en documentos de Google.
donde lo pueden modificar. Ok, entonces este es el enlace con el que ustedes pudieron consultar el reglamento de higiene y seguridad. Ok, entonces les voy a poner en el chat, les voy a poner este enlace. Ok, este enlace nos va a llevar a un documento en el cual tenemos esta imagen que amablemente la Universidad de Michigan nos presta, en el que tenemos distintas situaciones dentro de un laboratorio. Ok, entonces ustedes van a tener que identificar y comentar las faltas al reglamento que detecten. Que todas las faltas que detecten las vamos a encerrar en un círculo. Ok, por ejemplo, bueno, la más evidente que veo aquí es que este amigo está fumando. Ok, entonces encerramos en un círculo, le asignamos a ese círculo un número y a los lados en un globo de texto ponemos 1. No se debe fumar en el laboratorio. Ok. Y así sucesivamente con cada círculo. Identificamos con un número cada círculo y en un cuadro de texto al lado, con letra muy chiquita, va a tener que ser, pero describimos rápidamente cuál es la situación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el archivo. Y se los voy a pasar por el chat. Y los voy a dividir por grupos de 4, como la otra vez, para que pongan. Y ven, aquí está, como la vez pasada, hay distintas diapositivas dependiendo de la sala que les asigne Zoom. Modifican la diapositiva correspondiente y aquí en la parte de abajo escribimos los nombres de los integrantes. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir el enlace. Y ustedes van a tener permiso para compartir pantalla, si lo necesitan. Okay, ahí va el enlace. De acuerdo. No sé si tengan alguna duda. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces los divido, comienzan a modificar la diapositiva que les corresponde y volvemos en unos minutos aquí para algunas notas. Va que va. Ok, allá van. Bien, ya volvimos aquí a la sala principal. Bien, ¿qué comentarios podemos hacer? Primero, ¿les gustaría trabajar con estas personas? No. No. Y No, se ve que traen todo el ambiente en el laboratorio. no, pues sí, traen una super fiesta, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál fue la actitud que más les sorprendió? Algo que dijeron, no se me había ocurrido hacer eso. Que tienen hasta una cafetera y están como bebiendo ahí. Ok, interesante que la cafetera, ok. ¿Alguien más que dijeron eso está muy raro?
Yo el que no trae bata. Ok, ok, la cafetera y la bata, bien. ¿Cuál más dijeron? Ese cuate está, pero... ¿Cuál dijeron? Ingerir que las se metió, sustancias. El que se está tomando los reactivos. Ok, bien. ¿Algún otro más? No la escuché el que de la se metió en compañía. la campana de extracción. Ok, ok. Bien, otro más que dijeron, eso hasta yo lo sé. El que está pipeteando con la boca. Bien, bien. Bueno, uno más que quieren comentar. ¿Cuál dijeron? Ay, Las cajas en la regadera. las cajas en la regadera. Bien, ok. Bueno, me llama la atención que comentaran la cafetera. Em, en mi experiencia no hay laboratorio sin cafetera. Ok. Es de los vicios más comunes que tenemos tener una cafetera dentro del laboratorio. A pesar de que, ¿qué va a pasar? Bien, ese café está absorbiendo los vapores de los compuestos químicos, ¿no? Entonces es un café con piquete, ¿no? Bien, después me comentaron también el de la bata, es el segundo vicio que tenemos. Sebastián nos dice que ese café con piquete va a tener más saborcito. Sí, de hecho, sí. Bueno, se le hace una nata muy curiosa. No sé, yo cuando vi esa nata dije, no voy a tomar más este café. Okay. Se hace una nata en la superficie. Bien. El hecho de que el amigo no tenga una bata, sí es de lo más común. Que estemos en el laboratorio y no tengamos una bata, es de los vicios más comunes. Otro vicio común es esta persona que voy a subrayar aquí, que estaba escuchando música. ¿Ok? Nada más que, o sea, en mi caso sí necesito escuchar música para trabajar, ¿no? Son las largas horas en el laboratorio, pero es peligroso porque no escuchas cuando alguien está detrás de ti, no escuchas cuando suena una alarma, etcétera. Y bueno, lo aprendí a la mala, ¿no? Estaba, yo tenemos en el laboratorio de superficies, tenemos como un anexo que está por la parte de posgrado, ¿no? De la facultad. Y allí tenemos un pequeño cuarto donde hacía estas mediciones que les comentaba de la gotita. Allí yo iba a hacer esas mediciones. Y pues tenía mis audífonos puestos, ¿okay? Escuchando música. Y de repente, pues trabajando muy a gusto, escuché un ruido que fue tan fuerte que sobrepasó la música de mis audífonos y identifiqué como un radio de el personal de vigilancia. Okay, dije, hay alguien de vigilancia aquí afuera. Entonces abro la puerta del anexo y veo a una compañera de vigilancia, ¿no? Con su radio y es evidente que están atendiendo una emergencia. Y yo escuchando música, ¿no? Y me dice, ¿qué haces aquí? Tienes que evacuar. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que a unos 10 metros de donde yo estaba había una fuga de acetileno, que es un gas que se usa para soldar, entre otras cosas, pero bueno, esa fuga de acetileno, pues podía explotar. Y yo seguía allí escuchando música. Entonces, bueno, corrí como nunca he corrido hacia afuera. Y bueno, gracias a los audífonos fue que no escuché nada de lo que pasaba, ¿no? Bien. Y otro error que está implícito en esta historia es que yo estaba trabajando solo, ¿ok? Haciendo experimentos solo. Entonces, eso me puso más en peligro, ¿ok? Siempre debemos trabajar con al menos otra persona. Aunque esa otra persona no esté haciendo experimentos, pero que haya alguien más atento a que ustedes están trabajando, ¿no? Bien,
Pueden identificar a quién sería la única persona que no está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. El que está trabajando con sus guantes y con sus lentes de protección. Así es, ¿no? Esta persona que está de este lado derecho tiene gogles, tiene bata cerrada, bata no está remangada, tiene zapato cerrado, pantalón que cubre toda la pierna. Si tuviera el pelo largo, seguramente lo traería amarrado, ¿ok? Y está usando, esto es una glove box, una caja de guantes, donde podemos manipular materiales que son ya sea muy peligrosos o que el contacto con el ambiente modifique sus propiedades, ¿ok? Pero bueno, se ve que aquí tienen dinero porque aquí está una glove box, cuesta bastante. Bueno, en cambio, la persona que está aquí abajo tiene el pelo suelto, no tiene gogles y está entrando casi a la campana de extracción, ¿no? Bien, esto me recuerda la historia de cuando una compañera estaba trabajando con lo que llamamos un reactor de polimerización, es decir, convertir un monómero como acetato de vinilo en poliacetato de vinilo, ¿no? Ustedes saben que los polímeros, los plásticos, no tienen presión de vapor, no tienen un aroma. Lo que alcanzamos a oler de un plástico es el monómero. ¿Ok? El monómero usualmente tiene un aroma extremadamente penetrante. Por ejemplo, el estireno con el que creamos el poliestireno, unicel, tiene un olor que se detecta a 10 metros, ¿no? De donde estén trabajando con estireno y es muy penetrante. Sientes como ingresa hasta el cerebro, ¿no? Bien, entonces estaba nuestra compañera haciendo una polimerización con algún monómero y ustedes cuando llegan al laboratorio deben estar en una condición óptima de trabajar. Van a hacer un trabajo riguroso, entonces no pueden llegar en cualquier condición, ¿no? Si se han desvelado, si no han comido, no es una condición óptima para llevar a cabo una actividad en el laboratorio, es muy demandante, ¿ok? Entonces nuestra compañera pues tenía muchas ocupaciones, no le dio tiempo de desayunar ni de comer, ya eran las 3 de la tarde, entonces estaba así como esta persona en la campana de extracción, trabajando en su reactor, en polimerizando, y bien, al tener este antecedente de no haber comido, los vapores del monómero le afectaron mucho y tenía baja la glucosa y se desmayó, ¿no? Entonces cayó como tabla, ¿no? Cuando una persona cae desmayada, deja caer todo su peso y es muy peligroso. Así le pasó a nuestra compañera. Y yo estaba allí, más o menos trabajando en mi escritorio, en la laptop, y solo escuché el golpe, ¿no? ¡Paz! Y ya vamos a ver, y allí está nuestra compañera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en un caso de emergencia como ese? Gritar y correr en círculos. No. Tenemos que tener ya identificado dónde está el teléfono. En nuestros laboratorios de la Facultad de Química hay un teléfono, el cual si levantamos y marcamos el 55, nos comunica de inmediato al centro de emergencias de la UNAM. ¿Ok? Entonces allí, pues a mí me tocó fue quien fuera al teléfono y reportar este incidente. Entonces la manera de reportar un incidente en la Facultad de Química es identificarte, decir tu nombre, tu cargo. En ese momento yo era estudiante, entonces Mario Martínez, soy estudiante. ¿En dónde estás? Estamos en ese momento era el edificio B de la Facultad de Química, primer piso, e identificar el incidente.
una persona se ha desmayado, tiene 26 años y pues está allí, ¿no? Entonces allí ya te dicen, va para allá la ambulancia, ¿ok? O si es una explosión o tenemos un incendio, van los bomberos, ¿ok? Bien. Entonces es vital el tiempo, ¿no? No correr en círculos, sino saber qué hacer. En ese caso es llamar a emergencias. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más trauma? ¿Qué más traumas me despierta esta imagen? Bien, la campana, no, la regadera está aquí obstruida por estas cajas, ¿no? Este lugar siempre debe estar despejado para que la regadera pueda ser accionada en caso de que tengan un incidente donde se derrame una sustancia y los mancha a ustedes, ¿no? O les... aquí no veo lavaojos, no sé si ustedes lo ven, pero un lavaojos, pues es bastante gráfico el nombre, ¿no? Entonces, estas líneas de tubería, tanto del lavaojos como de la regadera de emergencia, tienen la particularidad o la fortuna de que no se usan muy seguido, ¿ok? Entonces, cuando se llega a accionar, pues la tubería está llena de H2S, ¿no? Anhídrido sulfúrico, que es el olor a huevo, ¿no? Que se acumula en las tuberías por no accionarla. Entonces, estas tuberías es necesario accionarlas por precaución cada 15 días, cada 10 días, para que corra el agua y no se acumulen los gases en la tubería. ¿Ok? Bueno, es un problema menor, pero es muy molesto. Bien. Sí, pipetear con la boca es como es obvio, ¿no? ¿Qué está pasando? Tenemos propipetas, tenemos jeringas, etc. Bien, este amigo que está trepando para alcanzar un reactivo, los estantes que tenemos en los laboratorios, primero, están encadenados o atornillados a la pared y bien, está mal posicionado este estante, debería estar pegado a la pared y atornillado, asegurado a ella. También debemos considerar que se les debe colocar una cadena o un tope en cada nivel de estante para contener a los reactivos. ¿De acuerdo? Porque en caso de temblor, esos reactivos deben ser capaces de estar dentro del volumen, aunque estén vibrando, deben estar dentro, no deben caerse. Lo de las cadenas me recuerda que debemos asegurar que los cilindros de gas estén encadenados también a un pilar dentro del laboratorio o a la pared, no pueden estar aquí en el paso. Bien, aquí tienen destapado un tambo, que parece ser un tambo de 200 litros. Está destapado, tiene el embudo. ¿Alguien lo usó? ¿Alguien intentó tomar algo de reactivo ahí y dejó el embudo? Entonces está contaminándose, ¿no? Y aparte está tirado el otro. ¿Qué más? Bien, este amigo que está tirando el reactivo o el producto de su experimento en la Facultad de Química, tenemos que todos los residuos de nuestros experimentos los confinamos en una parte designada del laboratorio y los identificamos con el nombre del generador, en este caso ustedes son el generador del residuo, qué proceso hicieron para generarlo, una titulación, una reacción de polimerización, etcétera, se identifica y la fecha y qué es, ¿no? En una fecha específica, la unidad de gestión de residuos de la Facultad de Química recibe los residuos
de los laboratorios y les da el tratamiento. ¿Ok? ¿Qué significa darles el tratamiento? En algunos casos es destilación, recuperar lo que se pueda, evaporación, y si algo ya es irrecuperable, se incinera. ¿Ok? O también se puede llevar con un proveedor externo, una empresa de gestión de residuos, para que entierre esos residuos. ¿Ok? O sea, no podemos llevar nuestro residuo en el río atrás del kinder, ¿no? Sino que tenemos una unidad de gestión de residuos. ¿Ok? Bien, aquí tenemos también que... no, es que hay tantos. La salida de emergencia está bloqueada. Este amigo está fumando sobre una sustancia, ¿no? Imaginen. Bueno, obviamente está prohibido fumar en cualquier parte de la facultad, ¿no? Bien, aquí alguien dejó derramado el reactivo. Ok, sin etiqueta. No sabemos qué es. Está derramado. Eso es muy común, sobre todo en los laboratorios de primeros semestres, que se deja en charquitos misteriosos. Ok, y bueno, descubrimos de la peor manera que el agua y el ácido sulfúrico en un charquito se ven iguales. Ok, entonces, dolor, ¿no? Dolor en nuestra piel al tocar esos charquitos. Ok, hay que ser muy cuidadosos al tener la manipulación de estos reactivos. Ok, otra situación común es que tenemos gavetas y las usamos como si fuera un pequeño basurero personal, ok, donde están restos de de experimentos anteriores, papeles, basura, ¿no? Sí pasa, y pasa mucho. Y bueno, esta es la actividad con la que nos relacionamos, que al menos podamos identificar cuáles son las situaciones de riesgo. ¿Ok? Y decir algo. Porque sí, podemos ser molestos, pero la seguridad es lo más importante. ¿Ok? Porque, pues, pasa, ¿no? O sea, mi compañera sí se desmayó, el compañero sí perdió los ojos, etcétera, ¿no? Pues, pasa, es una actividad riesgosa lo que ustedes escogieron, pero por eso tenemos que ser estrictos y informarnos de cuáles son los procedimientos y aplicarlos. ¿Ok? Bueno, basta de levantar mi estrés postraumático. Vamos ahora a la última parte de la sesión en la que yo les platico qué espero de ustedes para la siguiente sesión. Bien, les voy a compartir este cuestionario previo que, además de completar la actividad experimental, es contestar para la próxima sesión estas 5 preguntas. Son muy sencillas. Definir presión, unidades de presión en el sistema internacional y en otros sistemas, y definir presión fluidostática, atmosférica, manométrica, absoluta, presión de vacío. Responder la presión absoluta puede tener valores negativos. ¿Por qué? Y después indicar termodinámicamente qué tipo de propiedad es la presión. Okay, este es el cuestionario previo que va a estar en Edmodo para que allí pongan sus respuestas. Ok, entonces aquí le vamos a dejar la sesión de hoy. Ya tienen sus asignaciones. Es la lámpara de lava y el cuestionario previo. De acuerdo.